El día de hoy vamos a revisar un poquito hablando de nutrición, de alimentación, etcétera, específicamente nutrición en el embarazo y la lactancia, desde la perspectiva del cuidado materno. Es decir, durante todo el embarazo, qué cambios vamos teniendo en la nutrición, cuáles son los requerimientos básicos, qué es lo que podemos llegar a tener en complicaciones, etcétera. Muy bien, empecemos entonces hablando un poquito de introducción. El embarazo, bueno, pues todos sabemos que el embarazo es un periodo donde hay un feto, donde está creciendo. Hay un crecimiento y desarrollo fetal intenso, es decir, hay cambios fisiológicos en la madre que nos van a favorecer para el desarrollo y el crecimiento y la madurez de este bebé, de este producto. La ingesta adecuada de macronutrientes y micronutrientes durante el embarazo promueve estos procesos. ¿Qué quiere decir? Los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, los micronutrientes, todas las vitaminas, etcétera. Esto promueve los procesos necesarios para un buen crecimiento, un buen desarrollo del bebé. Ya tanto la desnutrición como la sobrenutrición puede asociarse con los resultados adversos del embarazo. Tenemos que tener mucho cuidado en ello. Sí aumenta un poquito la ingesta calórica, ahorita vamos a verlo durante la clase. Aumenta un poco la ingesta calórica, sin embargo no es del doble ni mucho menos. Y tenemos que también dar calidad de alimentos, ya que como lo estamos mencionando, tanto la desnutrición como la sobrenutrición nos pueden llevar a resultados adversos o a complicaciones del embarazo. Es importante evaluar, controlar y cuando corresponda realizar cambios para mejorar la nutrición materna tanto antes como durante el embarazo. ¿Qué significa esto? Tenemos que valorar a la paciente justo cuando está iniciando su control prenatal, valorar cómo está su peso, cómo está su índice de masa corporal, cómo está su el porcentaje de grasa corporal, saber cuáles son sus hábitos alimenticios y si es necesario, debemos de mejorar esa nutrición por el bien del desarrollo del embarazo. Los efectos de la ingesta inadecuada o excesiva de ciertos nutrientes se pueden observar a corto plazo, pero posiblemente también a largo plazo. Como ya mencionamos, tanto la desnutrición como la obesidad o la sobrenutrición pueden provocar cambios permanentes en las vías metabólicas del feto y de esta manera aumentar el riesgo de enfermedades infantiles y adultas relacionadas con estas vías. ¿Cuáles son los objetivos principales? Bueno, primero que nada, como ya dijimos, valorar a la paciente, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades nutricionales de esta mujer embarazada en particular, cuáles son sus hábitos alimenticios, si tenemos que hacer cambios en los mismos, etcétera. Preparar el organismo de la madre para el parto. Sabemos que también durante la fisiología del embarazo existen ciertos cambios, hay ciertos cambios principalmente, por ejemplo, los hemodinámicos, donde hay algo de aumento en el nivel del líquido plasmático, también de los eritrocitos, pero en menor proporción, y por lo tanto podemos llegar a tener anemia durante el embarazo. Entonces tenemos que tener muy, muy bien en cuenta que el organismo de la madre debe estar bien preparado para el momento del nacimiento, ya sea por parto o por cesárea. Hay que satisfacer también las exigencias nutritivas del bebé y asegurar la reserva energética en forma de grasa para el momento de que viene la lactancia. No todo termina donde el bebé nace. Nace el bebé, pero luego después es mucha el requerimiento que tiene la paciente o la mamá cuando llega a tener, cuando empieza a dar lactancia, cuando empieza a dar pecho o está amamantando al bebé. Durante la lactancia es una carga energética bastante importante que requiere tanto de nutrientes como de calorías. Vamos a hablar un poquito de los cambios fisiológicos durante el embarazo. ¿Qué sucede en una mamá? Inmediatamente lo primero que empezamos a tener es aumento de peso. Aumento de peso, ¿por qué? Porque se forma grasa, se guarda grasa en el cuerpo. Hay lo que llamamos nosotros la lipogénesis. Esa lipogénesis empieza desde prácticamente el día 1 de que ya hay un embarazo. Desde que sabemos que hay un embarazo en este cuerpo, empiezan a guardar grasa en los pechos, en la cadera, en la cintura, en las piernas. Inclusive cuando el bebé todavía no mide ni más que milímetros. Ya la paciente o la mamá empieza a ver que la ropa no le queda o le queda más ajustada, etc. En glándula mamaria llegamos a tener un aumento del tamaño, cambios, oscurecimiento del pezón, hay cambios en la pigmentación de la piel, principalmente el pezón. Hay aumento de la pigmentación también en otras áreas como es la línea alba, que es debajo del ombligo o en las axilas o las ingles, etc. El sistema digestivo empieza a tener cambios también debido a la hormona del embarazo, debido a la fracción beta elevada del embarazo. Esto provoca que haya una disminución en la motilidad del sistema digestivo. Todo el músculo se relaja, el músculo a nivel completamente general se relaja y el sistema digestivo está recubierto por músculo. Al relajarse el músculo, el sistema digestivo, hay una disminución de su motilidad, por lo tanto hay un aumento en la absorción de los nutrientes porque pasan por el tracto digestivo mucho más lento.
Puede haber náuseas y vómitos en los primeros meses, esto es secundario a las altas concentraciones de fracción beta de gonadotrofina coriónica, y hay una tendencia al estreñimiento. ¿Por qué? Porque pues como pasa muy lentamente los alimentos por el tracto digestivo, se absorbe mucho líquido y por lo tanto el bolo es más seco. En cuanto al sistema reproductor, obviamente pues hay ausencia del ciclo menstrual, empieza a desarrollarse el útero, a crecer, la placenta, etcétera. Hay cambios psicológicos, la paciente si acaso estaba preparada para el embarazo, aceptar el embarazo, hay ansiedad, qué va a pasar al parto, qué es lo que va a suceder, hay una probable o posible depresión después del parto, lo que llamamos la depresión postparto, etcétera. En el sistema circulatorio mencionábamos ahorita que hay un aumento tanto de la frecuencia cardíaca como disminución de la presión arterial, y también aquí existe una elevación de los eritrocitos y del líquido plasmático. Sin embargo, los eritrocitos no es en la misma proporción que en el líquido plasmático, es más agua que eritrocitos, pues. Y es aquí donde llegamos a tener con mayor frecuencia la anemia fisiológica del embarazo, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en los suplementos vitamínicos para que esto no nos vaya a suceder. En la columna vertebral, pues la exageración de la curvatura por el crecimiento del útero. En el sistema renal, mayor frecuencia de la micción, por eso llegamos a tener poliaquiuria o poliuria en este tipo de pacientes, e inevitablemente el aumento de peso, que ahorita vamos a hablar de lo que es normal en un aumento de peso. Muy bien. De los cambios metabólicos que acabamos de mencionar, hay dos fases, la fase primera y la fase segunda. La fase primera generalmente pues es el primer trimestre. Aquí hay un escaso crecimiento fetal, el bebé se forma más no crece muy lento. Sin embargo, sí hay un aumento, dijimos al principio de la sesión, que hay un aumento de los depósitos maternos, es decir, hay una lipogénesis especial y mayoritariamente, como ya mencionamos, de grasa. Hay un acúmulo de grasa en todo el cuerpo y este incremento materno es posible gracias a un aumento fisiológico de la ingesta alimentaria, a una mayor absorción intestinal de nutrientes y a un aumento de la lipogénesis, como acabamos de mencionar, formación de grasa como reserva de energía para lo que viene después. En la fase segunda, que ya es en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, aquí ya el crecimiento fetal es muchísimo más acelerado. Aumenta de una manera exponencial, lo que exige unos específicos cambios metabólicos que aseguren aquel crecimiento y desarrollo, de entre los cuales tenemos principalmente tres. Aumento de la disponibilidad de la glucosa, que es lo principal para el feto. Aumento de la disponibilidad de grasa, como ya mencionamos, que esto es lo que hace que tengamos energía para cualquier momento en que tengamos el metabolismo acelerado. Y esto es posible por la facilitación de la lipólisis adiposa materna, por eso es que se guarda grasa desde un inicio. Y aumento de la disponibilidad de aminoácidos con fines sobre todo de proteinosíntesis fetal, limitando su utilización para otros fines metabólicos como es la gluconeogénesis materna. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada que una paciente llega con nosotros? Pues primero que nada, ver su historia, cuál es su historial, cuáles son sus hábitos alimenticios, cuál es a lo que está acostumbrada la paciente, qué es lo que come, si fuma, si toma, etcétera, para poder tener una idea de cómo vamos a hacer cambios para el bien de ella y de su bebé. Un examen físico, valorar si está dentro de límites normales, sacar el índice de masa corporal para saber si está en peso adecuado, si está en desnutrición o en algún tipo de sobrepeso u obesidad, y algunos exámenes de laboratorio que nos digan si está con algún problema de anemia, algún problema de glucosa elevada, cualquier cosa de estas tenemos que estar al pendiente de ello. Muy bien, dentro de la historia clínica tenemos que verificar que la paciente no tenga algún antecedente importante que nos vaya a dar problemas durante el embarazo o que tengamos que tener un poquito más de cuidado en cuanto al estado o a la evaluación del estado nutricional o al manejo nutricional en esta paciente. Por ejemplo, si la paciente tiene diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, definitivamente que sus indicaciones de nutrición van a ser muy diferentes. Alguna historia obstétrica, si tiene un bebé previo con defectos del tubo neural, si tuvo hiperemesis gravídica, hipertensión, etcétera, algún otro trastorno de la alimentación, historia quirúrgica, si acaso tiene alguna cirugía bariátrica, que si tuvo alguna resección intestinal, etcétera. Todo esto con el fin o con la finalidad de saber cuáles van a ser los requerimientos o las necesidades especiales de esta paciente durante todo el embarazo. Como ya dijimos, nos llega la paciente a la consulta, tomamos el peso, tomamos la talla, y de eso nos sale el índice de masa corporal, el porcentaje de índice de masa corporal. De esta manera sabemos si la paciente está en un límite normal, como lo estamos viendo aquí, que el índice de masa corporal normal está entre 19 y 25 aproximadamente. Si tiene algo de un grado de desnutrición cuando está por debajo de 18.5, si hay algo de sobrepeso que está entre 25 y 29, o ya un grado de obesidad cuando ya está arriba de 30, cuando podemos tener obesidad leve, moderada o severa u obesidad mórbida cuando ya está arriba de 40. Tenemos que también detectar los signos de deficiencia nutricional para saber cuáles vamos a atacar con mayor intensidad y si hay alguna enfermedad médica concomitante que también tenemos que prestar atención en ello.
Por lo tanto, en la consulta nutricional tenemos que identificar, como ya dijimos, si la paciente tiene diabetes, tiene hipertensión o tuvo en los embarazos anteriores, algún trastorno metabólico o algún trastorno gastrointestinal, si tiene alguna historia de cirugía bariátrica o algún tipo de cirugía intestinal, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, cómo es su consumo, si el consumo que está teniendo de calorías es muy alto, si está omitiendo alimentos o está con dietas restrictivas. Hay que tener mucho cuidado en esto también. Las pacientes en ocasiones son muy dadas a tener dietas con mucha restricción calórica y sin embargo el producto requiere cierta cantidad de calorías para su buen desarrollo. Entonces tampoco podemos restringir las calorías de una paciente a un grado en que nos vaya a afectar al bebé. Si hay trastornos de la alimentación, llámese bulimia, llámese anorexia, etcétera. Si la gestación es múltiple, que sabemos que pues obviamente al ser un bebé doble o al tener dos bebés, los requerimientos son mayores, o si está teniendo algún tipo de sustancias ilícitas como drogas, etcétera. También dijimos que hay que hacer una evaluación de los exámenes de laboratorio. Mencionamos que generalmente a medida que va avanzando el embarazo la hemoglobina tiende a bajar. Obviamente el hematocrito va de la mano de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque empieza a bajar los niveles de eritrocitos y siempre y cuando no tengamos algún problema de anemia tenemos que estar verificando esto. Si estamos descubriendo o detectando algún tipo de deficiencia, ya sea de deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, antecedentes de algún tipo de mala absorción, etcétera, aquí tenemos que insistir un poco más en lo que es la ingesta de vitamínicos o suplementos necesarios. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener durante el embarazo? Bueno, primero que nada, el manejo seguro de los alimentos. ¿Qué es esto? Una buena limpieza, una buena higiene, que estén bien cocidos, que estén bien cocinados, porque durante el embarazo, como está el metabolismo muy acelerado, la tendencia que tenemos es que bajan mucho las defensas y la paciente está muy susceptible a que tenga algún tipo de infección, o que tenga algún tipo de gastroenteritis, o que tenga algún tipo de, etcétera. Las infecciones urinarias o las infecciones vaginales son más frecuentes en la mujer embarazada, por ejemplo, que en la no embarazada, como ya mencionamos, por la baja de defensas. Entonces, el manejo seguro de alimentos es bien importante. Tratar de consumir los alimentos en casa, que estén bien limpios, que estén con mucha higiene, que estén bien cocinados, tratar de evitar al máximo los alimentos o consumir alimentos en la calle, etcétera. Obviamente, evitar el alcohol, el tabaco y otras sustancias nocivas que no son prácticamente nada nutritivas y que sí nos pueden afectar a cualquier desarrollo del embarazo. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a los suplementos apropiados de vitaminas y minerales. La paciente cree que esto se está alimentando bien, que se siente bien y que no hay necesidad de ello. Ahorita vamos a ver que los requerimientos tanto de macronutrientes como de micronutrientes sí se elevan durante el embarazo por el metabolismo tan acelerado que tenemos. Un consumo de una variedad de alimentos no procesados y el aumento de peso gestacional apropiado. ¿Cuál es el aumento de peso gestacional apropiado? También ahorita vamos a mencionar específicamente si es una paciente con sobrepeso, si es una paciente en su peso normal, con un bebé único, etcétera. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué se gana peso invariablemente en el embarazo? Pues definitivamente durante la gestación se produce la síntesis de nuevos tejidos. Como dijimos, se guarda grasa. Desde el inicio del embarazo se guarda grasa en las glándulas mamarias, en las caderas, en los pechos, en la cintura, en el abdomen, etc. Por lo tanto, las glándulas mamarias crecen, hay un engrosamiento del tejido uterino, obviamente el útero crece, aumento del tejido adiposo que ya mencionamos y el desarrollo del feto invariablemente que va creciendo y va aumentando de peso, así como lo va a hacer la placenta. Hay una acumulación de grasa para sustentar el crecimiento del bebé durante el embarazo y sin embargo, aunque el aumento de peso es necesario, este debe ser adecuado y controlado. No podemos permitir que la paciente también esté aumentando de manera descontrolada porque eso nos va a traer complicaciones a futuro. Ahora sí, vamos a ver cuál es el peso pregestacional y el aumento de peso gestacional que decimos que es adecuado o que estamos esperando. El aumento de peso aconsejable durante la gestación está relacionado con el estado ponderal preconcepcional. ¿Qué es esto? Le vamos a pedir a la paciente que nos diga cuánto mide y cuánto pesaba justo antes de embarazarse. De esta manera, como ya dijimos, el peso dividido entre la talla en metros al cuadrado nos da el índice de masa corporal. Si la paciente estaba en bajo peso, con algún grado de desnutrición, es decir, con un índice de masa corporal por debajo de 18.5, el aumento de peso esperado o aconsejado es entre 12 kilos y 18 kilos. Aproximadamente entre 450 y 550 gramos por semana durante todo el segundo y el tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué digo segundo y tercer trimestre? Generalmente en el primer trimestre casi no aumentan de peso porque el bebé crece muy lento, porque crece muy poco y porque aparte hay náusea, vómito, etcétera, y esto hace que no aumenten de manera importante. Sin embargo, en el segundo y el tercer trimestre ya el crecimiento ya es un poquito más estable. En este tipo de pacientes, 450 a 550 gramos por semana es más o menos lo que esperamos que vayan aumentando. Cuando tienen un peso
normal, es decir, un índice de masa corporal entre 18.5 y 25, esperamos que aumenten entre 11 y 16 kilos. Esto equivale a aproximadamente entre 350 y 450 gramos por semana. Cuando tenemos un grado de sobrepeso leve entre 25 y 29 de índice de masa corporal, esperamos que en el total del embarazo aumenten entre 7 y 11 kilos, es decir, entre 200 y 300 gramos por semana. Y ya cuando hay una obesidad marcada arriba de 30, con un índice de masa corporal arriba de 30, estas pacientes con que aumenten entre 5 y 9 kilos de peso, generalmente es alrededor de 7 kilos de peso, no más, tienen un bebé adecuado, un bebé con un buen peso, y estas pacientes no tienen por qué aumentar los 15 o 18 kilos que a lo mejor una con bajo peso tiene que aumentar. Y a estas se les permite o se espera que tengan un aumento de peso en el segundo y tercer trimestre entre 150 y 250 gramos por semana aproximadamente. El incremento de la ingesta de energía debe ir de acuerdo con este estado ponderal, como ya lo mencionamos. Este aumento de peso es debido a, generalmente, por el crecimiento del feto, lo que el feto pesa, que generalmente tenemos un bebé de esos 16 kilos que aumentó la paciente, un bebé pesa 3 kilos y medio, a lo bebé en ocasiones entre 3 y 3 y medio, y eso equivale a un 30% del peso que aumentó la paciente. Sin embargo, también una síntesis de nuevos tejidos, ya dijimos, como la placenta y el líquido amniótico, que esto equivale a un 15%, el aumento del tamaño de los tejidos como la mama, el útero, el aumento del agua corporal y del volumen sanguíneo que ya mencionamos a otro 30%, y las reservas de energía como la grasa, que es de un 25%. Y esto prácticamente en general es lo que hace que la paciente vaya aumentando el peso, que muchos pacientes dicen que porque aumentan tanto si el bebé pesa tan poco. Bueno, ahí está la respuesta, es la grasa, el líquido amniótico, la placenta, la glándula mamaria, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales durante el embarazo? Al inicio platicábamos, ojo, es bien importante hacerles saber, no es necesario comer por dos. Generalmente las pacientes dicen, somos dos, como por dos, y no es así. Si la paciente tiene un requerimiento de 1.800 calorías antes de embarazarse, no va a necesitar 3.600 durante el embarazo. Durante la gestación y la lactancia aumentan progresivamente las necesidades nutricionales, eso es cierto, y más a partir del segundo trimestre, que es cuando el bebé empieza a crecer con mayor facilidad, con mayor rapidez. Sin embargo, una embarazada de peso normal, es decir, con un índice de masa corporal entre 19 y 25, con un embarazo único que no sea gemelar, solamente necesita aumentar la ingesta calórica diaria alrededor de entre 350 a 400 kilocalorías por día, no más. Esto es durante el segundo y el tercer trimestre respectivamente, entre 300 y 400, 300 en el segundo trimestre, 400 en el tercer trimestre, kilocalorías extras. Es decir, si esta paciente requería antes de embarazarse 1.800, pues ahorita no requiere más que 2.100 o 2.200, cuando mucho, que si es un poco más de lo normal, para solamente tener el requerimiento necesario para un buen desarrollo del producto o del feto. Muy bien, ¿cómo vamos a distribuir estos nutrientes? Los macronutrientes, como ya dijimos, son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Generalmente en una paciente completamente normal, sin ningún tipo de enfermedad, es de un 50 a un 55% de carbohidratos, de un 15 a un 20% de proteínas y de un 30 a un 35% de grasas. Ya si tenemos algún tipo de enfermedad, por ejemplo, las diabéticas, que no tienen ningún tipo de vasculopatía, se puede sacrificar un poquito los carbohidratos a un 40%. Aunque tengamos que subir las proteínas a otro 40 para poder más o menos completar o distribuirlo de manera adecuada y mantener un mejor control de la glucosa, por ejemplo. Sin embargo, para poder subir lo que es la cantidad de proteínas, tenemos que verificar que la paciente tenga una buena función renal, etc. Entonces, aquí estamos demostrando o ilustrando lo que es en una paciente completamente normal de un embarazo normal, sin ningún tipo de enfermedad o ningún tipo de complicación. Entre 50 y 55% de carbohidratos, 15 a 20% de proteínas, 30 a 35% de grasas. Los carbohidratos, pues ya sabemos, el grupo de alimentos que estos son, que son todos los cereales, las verduras, las frutas, etc. En las proteínas tenemos los lácteos, las proteínas animales como es la carne, el queso, el huevo, dentro de los lácteos también. En las grasas, pues principalmente preferimos, aparte de la grasa animal que ya tiene en la proteína misma, pues las grasas vegetales como lo es el aguacate, las nueces, las almendras, etc. Entonces estos macronutrientes lo vamos dividiendo y con una orientación nutricional adecuada, que son los requerimientos que la paciente va teniendo. En cuanto a los micronutrientes, aquí en este cuadro podemos ver que los micronutrientes que más aumenta su requerimiento, como lo estamos viendo aquí, es el ácido fólico,
y el hierro principalmente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que durante el inicio de un embarazo, a medida que vamos avanzando, empieza a haber una dilución de la sangre, por lo tanto podemos llegar a terminar en una anemia fisiológica. Por lo tanto, el requerimiento tanto de ácido fólico como de hierro, que es la que nos da la producción de los eritrocitos, empieza a aumentar y esto tenemos que darlo de manera exógena. El calcio también es importante debido al desarrollo de los huesos del bebé en el segundo y en el tercer trimestre. Por ejemplo, el hierro, ya dijimos, es necesario para el desarrollo fetal placentario y para expandir la masa de glóbulos rojos maternos, ¿sí? Para elevar un poquito lo que es el nivel de eritrocitario, de cuenta eritrocitaria y por lo tanto la hemoglobina y el hematocrito. Se requiere un aumento en el consumo de hierro de 15 a 30 miligramos por día durante el embarazo para prevenir la anemia por deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro en el embarazo es tan frecuente como hasta un 20% y la anemia por deficiencia de hierro se debe dar con un suplemento de hierro adicional de 30 o hasta 120 miligramos por día y aparte lo encontramos pues principalmente en algunas de las leguminosas o de las proteínas de origen animal como lo estamos viendo. El calcio. Dijimos que es otro de los micronutrientes que es sumamente importante durante el desarrollo del feto. El desarrollo esquelético fetal requiere aproximadamente 30 gramos de calcio durante el embarazo. La ración dietética recomendada para el calcio elemental es de 1 gramo o 1000 miligramos por día en las mujeres. Las mujeres con una ingesta dietética baja de calcio en la dieta, la administración de altas dosis de suplementos de calcio pueden reducir el riesgo de desarrollar un trastorno hipertensivo del embarazo. Sumamente importante, principalmente en la segunda mitad o en la segunda fase del embarazo, por el desarrollo tan importante. Dijimos que el bebé casi no crece en el primer trimestre. Sin embargo, a partir de la semana 20 en adelante, el crecimiento del bebé es bastante más elevado, más fuerte, más exponencial. Y aquí el desarrollo de sus huesos requiere esta ingesta de calcio importante. De la mano con el requerimiento de calcio, también tenemos requerimiento elevado de vitamina D, ya que este es el que nos va a ayudar a que se absorba el calcio adecuadamente. La dosis diaria recomendada es de 600 unidades de vitamina D para todas las mujeres en edad reproductiva, incluso durante el embarazo y la lactancia. Es por eso que el calcio casi siempre lo recomendamos tomarlo con vitamina D para que mejore su absorción. El ácido fólico, bueno, es bastante conocido, bastante famoso. El ácido fólico que se requiere que tengamos unos niveles adecuados, inclusive desde antes de un embarazo, para prevenir efectos del tubo neural. Entonces, como prevención de defectos del tubo neural, se recomiendan 400 microgramos o 0.4 miligramos de ácido fólico 1 mes a 3 meses antes y durante todo el primer trimestre de la gestación. Las recomendaciones de ácido fólico son más altas para las mujeres en ciertos grados o ciertos grupos de alto riesgo, como los que tienen alguna deficiencia de folatos, y lo encontramos principalmente en los alimentos como las verduras y hortalizas, como verduras de hoja verde, en las ensaladas, etcétera, las legumbres como las lentejas. Aún así, aunque tengamos una buena nutrición, siempre es importante dar este suplemento de cuando menos 400 microgramos de ácido fólico diarios cuando se está buscando un embarazo o cuando estamos dentro del embarazo en el primer trimestre principalmente. Dentro de las vitaminas, la vitamina B6 es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso y el crecimiento del feto en general y participa en el metabolismo de los carbohidratos, y la vitamina B12 es imprescindible en la formación de la espina bífida del feto. Su aporte es suficiente con el que contienen los alimentos de origen animal, generalmente en las carnes, en las proteínas de origen animal, en algunas verduras o en algunas frutas inclusive también la encontramos. La vitamina C, implicada en los procesos de crecimiento y reparación de los tejidos del feto, y sabemos que mejora también la absorción del hierro y el sistema inmunitario. Esto lo encontramos generalmente en los cítricos, en las frutas de cítricos principalmente. La colina es esencial para el desarrollo del sistema nervioso central, con evidencia de efectos sobre la función cognitiva en los niños, y la ingesta recomendada es de 450 miligramos por día. En cuanto al zinc, es esencial para el crecimiento normal. La deficiencia severa de zinc se ha asociado con la restricción del crecimiento en algunos casos en particular. Hablando en particular del yodo, es fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas, responsables del metabolismo basal. Se recomienda una ingesta diaria de yodo de 250 microgramos durante el embarazo, inclusive durante la lactancia. La deficiencia de yodo pues tiene efectos potencialmente dañinos como lo es el hipotiroidismo materno o el neurodesarrollo fetal. Lo encontramos principalmente también en algunos de los pescados, en algunas de las frutas, etc. La vitamina A, sabemos que sus requerimientos también aumentan durante el embarazo un poco a 770 microgramos por día. Y la deficiencia de esta vitamina está asociada con la geroftalmia materna y la ceguera nocturna. Puede haber también anemia y susceptibilidad a la infección por baja defensa. Ahora hablando un poquito de los líquidos, requerimiento de líquidos durante el embarazo. Para un buen funcionamiento, la paciente o la madre tiene que estar muy bien hidratada. Durante el embarazo se estima que la ingesta adecuada de líquidos del consumo de bebidas es de aproximadamente de 2 a 3 litros por día. Lo ideal y lo más recomendable es que sea agua natural.
o aguas de frutas, pueden ser naturales, etcétera. Tratar de evitar los refrescos gaseosos, el café, la cafeína, etcétera. Porque esto solamente, que aparte que no es nutritivo, disminuye inclusive los efectos de hidratación. Sin embargo, lo que es el agua natural es lo mejor, de 2 a 3 litros al día. Se consume agua adicional en alimentos que no sean bebidas para alcanzar una ingesta total adecuada de 3 litros al día. Hay numerosos factores, obviamente, que influyen en las necesidades totales de agua. Depende cómo está la sudoración de la paciente, si hace mucho ejercicio, si está caminando mucho, si hace mucho calor, en donde vive, etc. ¿Cuáles son algunos de los efectos adversos de la ingesta excesiva de suplementos y la ingesta dietética? De la vitamina A, generalmente se ha visto, es muy raro, primero que nada hay que mencionar que es muy raro que por exceso de suplementos tengamos algún tipo de complicación. Es mucho más frecuente que tengamos complicaciones por falta o por déficit de estos vitamínicos. Sin embargo, se ha visto que por exceso del consumo de la vitamina A parece ser, no está muy bien documentado, que pueda ser teratogénico. El yodo, por ejemplo, la ingesta excesiva de yodo puede causar bocio fetal, o el límite superior seguro de la ingesta de yodo en el embarazo aún no está claro. La vitamina D, la dosis tóxica de vitamina D está muy poco definida realmente. Un límite superior seguro parece ser de 100 microgramos al día. La vitamina E, algunas pruebas sugieren que la vitamina E aumentó el dolor abdominal y la ruptura prematura de membranas a término, sin embargo no está muy bien documentado tampoco. Y los requerimientos de líquidos, bueno, durante el embarazo ya dijimos que se estima que la ingesta adecuada de líquidos del consumo de bebidas, ya dijimos que es aproximadamente de 2 a 3 litros por día para mantener una buena hidratación y un buen funcionamiento de todos los órganos. ¿Cómo vamos a asesorar sobre la alimentación saludable durante el embarazo a una paciente embarazada? Las mujeres que están embarazadas deben comer muchas frutas y verduras, así como granos integrales, es decir, tener una nutrición balanceada, con alimentos de calidad. Definitivamente la paciente va a decir, me da mucha hambre, tengo mucha hambre, es que quiero comer más. Claro, porque su metabolismo está acelerado. Sin embargo, es importante hacerles ver que tratamos de evitar los alimentos chatarra que no nos nutren y que sí nos engordan, y sí consumir lo que son los alimentos de calidad. Frutas, verduras, granos, lácteos bajos en grasa y una buena variedad de proteínas de buena calidad. La cantidad exacta de alimentos de cada grupo de alimentos depende mucho, ya mencionamos, de su índice de masa corporal, de su nivel de actividad, de la edad de la paciente, del trimestre en el que está la paciente, etc. Dijimos que en el segundo y en el tercer trimestre aumenta un poco más los requerimientos de calorías. Cuando la paciente es joven, obviamente, también requiere más calorías, o cuando tiene un nivel de actividad elevado, que hace ejercicio, que camina mucho, etc. En base a eso, y aparte de su índice de masa corporal, como ya mencionamos, a menor índice de masa corporal, mayor requerimiento, a mayor índice de masa corporal, menor requerimiento. Es importante que las mujeres embarazadas escojan alimentos que son ricos en nutrientes, que sean nutritivos, que no sean comida chatarra, para cumplir obviamente con los requisitos de nutrientes en el embarazo sin exceder las necesidades calóricas. Deben evitar los alimentos con calorías vacías. ¿Qué es esto? Pues ya dijimos, la comida chatarra, porque proporcionan poco valor nutricional más allá de las calorías que pueden darnos. En el primer trimestre del embarazo, las mujeres generalmente no necesitan aumentar su ingesta calórica. Como ya dijimos, su aumento de peso es bastante bajo, es muy poco, y es donde inclusive se encuentra mayor posibilidad de tener náuseas, vómitos, mareos, etc. Entonces aquí no hay tanta necesidad de aumentar la ingesta calórica. Sin embargo, en el segundo y el tercer trimestre, aquí sí, la mayoría de las mujeres necesitan aumentar su consumo de calorías para promover el aumento de peso, como ya dijimos, apropiado. Ya dijimos que generalmente es 300 calorías en el segundo trimestre o 400 kilocalorías en el tercer trimestre, adicionales a lo que ya ellas requerían antes del embarazo. En los últimos 2 trimestres requerirán entre 2.200 o hasta 2.900, dependiendo de su índice de masa corporal, de su talla, del peso, etcétera, al día. Los rangos de cantidad de proporciones para cada grupo de alimentos necesarios para cumplir con esos requisitos calóricos son, por ejemplo, de frutas de 2 a 2 tazas y media, de vegetales de 3 a 3 tazas y media, de granos de 6 a 10 onzas, proteína de 6 a 7 onzas o los lácteos hasta 3 tazas. Esto puede variar, obviamente varía mucho de cada paciente en particular. Ya dijimos, tenemos que tomar en consideración su talla, su peso, es decir, su índice de masa corporal, su actividad física y la edad. Muy bien, ciertos alimentos deben limitarse o evitarse durante el embarazo debido a los efectos potencialmente tóxicos. Hay algún consumo de alimentos de algunos tipos de peces, principalmente cuando se consumen crudos. Estos peces crudos traen generalmente, o inclusive la carne también cruda, puede traer algún tipo de infecciones como la toxoplasmosis, etcétera. Pueden traer otro tipo de infecciones que nos pueden dar gastroenteritis importantes, agudas y demás. El alto consumo de cafeína. Hay pacientes que piden, bueno, ¿puedo tomar café? Sí se puede, sin embargo, con un consumo bastante restringido o muy bien controlado.
Cualquier tipo de alimento, frutas, verduras o cualquier tipo de alimento que no esté muy higiénicamente lavado, ya que ya dijimos que son muy susceptibles a cualquier tipo de infección. Productos lácteos que no estén pasteurizados, que sean directos, carnes poco cocinadas o crudas. Todo esto hay que tratar de evitarlo. Como ya dijimos, la alimentación de calidad con buenos nutrientes que estén muy bien lavados, bien limpios y muy bien cocinados. En el embarazo se presentan muchos cambios. Ya dijimos que pueden dar lugar a alguna patología y pues tenemos que estar preparados para afrontarnos como algo que tenemos que manejarlo como normal. Por ejemplo, una paciente puede desarrollar durante el embarazo diabetes gestacional simplemente por el hecho de estar embarazada, y aquí los requerimientos calóricos o los requerimientos nutricionales cambian importantemente. Esto ya es en pacientes directamente con algún tipo de enfermedad o patología. La preeclampsia, que ya sabemos que es hipertensión, con desarrollo de preeclampsia, también tenemos que tener mucho cuidado en el consumo de sales, de sodio, etcétera. Cuando hay un estreñimiento importante, tratarlo. La capacidad de la madre para producir leche. Vamos a hablar un poquito ahora de la nutrición durante la lactancia. Como dijimos al inicio de la plática, no solamente durante el embarazo aumentan mucho los requerimientos de ciertos nutrientes importantemente. También durante la lactancia. La lactancia es un periodo que aunque el bebé ya nació, que aunque ya no tiene placenta, cuando ya no está creciendo el bebé dentro de la mujer o de la mamá, de cualquier manera, el hecho de estar lactando le exige mucho a la paciente tener unos buenos niveles adecuados de nutrientes, y para ello, pues entonces tenemos que estar muy al pendiente para estarlos suplementando. La capacidad de la madre para producir leche en cantidad y calidad suficiente para apoyar el crecimiento infantil es resistente y notablemente resistente a la privación nutricional. Por lo tanto, la mujer tiene que estar todavía en el periodo de lactancia muy bien nutrida y con sus suplementos alimenticios necesarios. La producción de leche normalmente afecta a la composición corporal y el estado nutricional de la madre. Si la madre no tiene cuidado en esto, puede llegar a caer en desnutrición o inclusive en deshidratación. Es sumamente importante que la paciente en periodo de lactancia esté muy bien hidratada, muy bien nutrida y con la demanda de nutrientes y de vitamínicos que esto requiere. Obviamente los efectos de la lactancia, la masa corporal magra, las vitaminas, los minerales óseos, todo esto el bebé también está requiriendo que la leche venga de buena calidad, y la madre, para poderlo lograr, tenemos que tener una buena ingesta también durante este periodo. El requerimiento estimado de energía durante la lactancia se basa en la edad, el peso, la altura y el nivel de actividad física. Aquí también, igual que como en el embarazo, en los primeros meses de vida del bebé, también es de 300 a 350 kilocalorías por día los que requieren extra las pacientes, a diferencia de las que no están amamantando. Si prolongamos un poquito más la lactancia hasta después de los 6 meses, puede subir hasta 400 kilocalorías por día, a diferencia de las mujeres no lactantes. La cantidad diaria recomendada de proteínas durante los primeros 6 meses de lactancia es aproximadamente de 70 gramos al día. Las vitaminas, de las más importantes son de las liposolubles es la vitamina A y la vitamina E, son las que representan un requerimiento de aumento durante la lactancia para compensar las vitaminas secretadas en la leche. Sin embargo, por ejemplo, los requisitos materiales para vitamina D y vitamina K no aumentan tanto durante la lactancia. Aquí nada más en el cuadro estamos viendo que sí, durante la lactancia tenemos un aumento importante tanto de las vitaminas liposolubles como las hidrosolubles, y la cantidad diaria recomendada de las vitaminas B y C para las mujeres que amamantan superan a las de las mujeres que no amamantan. En este cuadro vemos también tanto la vitamina A como la D, etcétera, y la vitamina C, todos aumentan durante la lactancia, y tenemos que tener esto muy en cuenta porque muchas veces ya nace el bebé y nos olvidamos de las pacientes y después podemos llegar a tener importantes problemas de desnutrición o de deshidratación. Los minerales también, tanto como el calcio, el hierro, el zinc, etcétera, también se aumentan durante la lactancia, y principalmente, como ya dijimos, bueno, es importante tener en consideración y en cuenta que la mamá, desde antes de que vaya a quedar embarazada, tenemos que tener buenos hábitos alimenticios, una buena suplementación de vitamínicos. Durante todo el embarazo no podemos dejarla, tenemos que ir de la mano con ellas, y no olvidarnos que inclusive durante la lactancia, las pacientes que están lactando no son exentas de que tengamos que seguir con la orientación nutricional y suplementos vitamínicos necesarios y la hidratación adecuada. Bueno, pues muchas gracias por la atención y nos vemos pronto. Gracias.